En este video te voy a platicar de la protección que le darán a hermana de activista asesinada. También de la otra carpeta de investigación por el caso Devani. Y sobre el invernadero, tremendo invernadero asegurado por el ejército en Zapopan, Jalisco. Bienvenidos al Caporal del 9 de junio. ¡Comenzamos! La policía de Nezahualcóyotl, Estado de México, tiene trabajo, mucho trabajo. Lo que acabas de ver es a elementos y también vehículos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl participando en la grabación del videoclip de Ucielito Mix, lo cual ha provocado indignación entre los ciudadanos. Este video ha sido dado a conocer por el periodista, que lo encuentras en Twitter como C4 Jiménez, pero en realidad este clip fue subido a la misma red social por el mismo reggaetonero. Sin embargo, ante la ola de críticas, decidió bajar el video. Y al momento hay silencio por parte de las autoridades de Nezahualcóyotl ante este videoclip. Se trata de hecho ya de la segunda polémica de este tipo del reggaetonero, luego de que en el año 2018 grabó en la Facultad de Psicología de la UNAM sin permiso, según dijeron las autoridades educativas. Suelta, ando con el mic con la combi completa, pégate. Pura bella que era mis ojos en lo que ven. Y yo con un perreo pa' pegarte a la pared. En este canal te platiqué del contrato celebrado para la remodelación del paseo ribereño en Cuernavaca, Morelos, donde cayó el puente colgante cuando pasaban sobre él el alcalde, su esposa, síndicos, regidores y ciudadanos. Te informé que la Fiscalía Anticorrupción Estatal era la encargada de investigar este hecho y que si bien la reinauguración del lugar corrió por parte de la administración municipal panista actual, la celebración del contrato la hizo la administración pasada, que fue morenista. Por lo que la duda quedó en quién es el responsable, la autoridad de ahora o la autoridad de antes. Pues resulta que en las últimas horas se hizo público este documento emitido por Protección Civil Municipal. Se trata de un documento que data del 8 de marzo de este año, en donde Protección Civil advierte que los tensores del puente tenían que ser reforzados, por lo que recomendaba no reabrir el parque sin haber sido subsanados estos riesgos. Sin embargo, el puente no recibió este mantenimiento y 3 meses después el parque fue reinaugurado, con el balance del incidente que ya conocemos, 18 personas heridas. Tras darse a conocer este documento, el alcalde, el panista José Luis Uriostegui, ha dicho que abrirá una investigación para encontrar al responsable de tremenda irresponsabilidad. Ayer te platiqué del mensaje de auxilio que grabó y compartió en sus redes sociales Elena Monzón. Ella es hermana de Cecilia, quien fue asesinada el pasado 21 de mayo presuntamente por el priista y ex candidato a gobernador de Puebla, Javier López Zavala. Aunque el inculpado, el priista, ya está detenido, Elena, la hermana de la víctima, dijo tener miedo en sus labores de exigencia de justicia por la red de influencias que dejó el político principalmente en Puebla. Pues ayer, 8 de junio, ella consignó 2 cosas. 1. Le empezaron a tapar los espectaculares contratados en Puebla, en donde exigen justicia por el asesinato de la activista. Incluso los taparon frente a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Puebla. Mira. Y 2, en el mismo día también fue perseguida cuando ella iba en automóvil por otro automóvil, por lo que tuvo que solicitar apoyo a la Fiscalía Estatal y a la Embajada de España en México, dado que la hermana viene de España, tuvo que solicitar apoyo. Hola mundo, nos están siguiendo en este momento, intentan seguramente asustarnos, aunque probablemente se trate de algo más. Como
Nuestra vida está en peligro en este momento y lo digo al mundo porque necesitamos ayuda, necesitamos que el gobierno actúe, que la Fiscalía nos proteja y que la justicia se imparta. Este jueves 9 de junio, el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, ofreció detalles de la detención del priista durante la conferencia matutina. Vamos a dar cuenta de la detención del presunto feminicida de la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez en Puebla. El pasado 6 de junio, la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Puebla ejecutó la orden de aprehensión contra Javier N., quien estaría presuntamente relacionado como autor intelectual del feminicidio cometido en agravio de Cecilia Monzón, ocurrido el pasado 21 de mayo en San Pedro Cholula. Junto con él hay 2 detenidos más. Javier N. sería el probable autor intelectual, Silvestre N. el autor mediato, Santiago N. habría proporcionado uno de los vehículos utilizados en el hecho. Santiago N. fue secretario particular de Javier N. y Yair N. el probable autor material. Se cumplimentó orden de aprehensión en contra de Javier N., Santiago N. y Yair N., y ya el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso penal al juez de control. Siguiente. Minutos más tarde, el gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa, informó que será su administración la que se encargará de darle protección a la hermana de la activista, debido a que pues no saben, en efecto, hasta dónde puede llegar los vínculos del acusado. Y sin duda, los datos de la peligrosidad del presunto responsable intelectual, pues a cualquiera preocupan, a cualquiera inquietan. ¿De qué pueden ser capaces estos hombres del pasado que no acaban de irse y que pueden llegar a tener tanto dinero y tanta posibilidad de hacer daño? Entonces, la decisión que he tomado sobre este asunto es otorgarle la protección que el Poder Ejecutivo, que el Estado poblano tenga en sus manos a la señora Elena Monzón, hermana de Cecilia Monzón. Y hay actualización del caso Devani Escobar. El padre de la joven, Mario Escobar, aseguró que existe una segunda carpeta de investigación alterna al de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Recordemos, la versión de la Fiscalía de Nuevo León, la carpeta de investigación de esta fiscalía, apunta a que Devani murió pues accidentalmente al caer a la cisterna del motel Nueva Castilla. Sin embargo, esta segunda carpeta de investigación ha sido hecha por el equipo jurídico personal de Mario Escobar y también con la intervención del gobierno federal. Ahí asegura que se comprueba que su hija fue víctima de abuso sexual, asesinada y arrojada a la cisterna del motel. Y también afirma que en esa carpeta sí aparecen personas que pudieran estar implicadas en la muerte de la joven. Mario Escobar dio esta información en una conferencia de prensa, en donde dijo que no puede revelar las identidades de los sospechosos, dado que apenas están integrando esa carpeta de investigación, aunque advirtió que si no hay avances en las investigaciones, entonces sí va a revelar esas identidades. Y de paso, pidió la renuncia de servidores públicos que no han podido avanzar con las investigaciones en la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Y por culpa de la gente de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, no lo están haciendo. No digan mentiras, Fiscalía, hagan su trabajo. Por eso les pagan, son unos servidores públicos. Están para servirnos a nosotros. Y llegamos al tema principal. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron un recorrido en las inmediaciones de un rancho en el municipio de Zapopan, en Jalisco, cuando se percataron que al interior y al exterior de una finca había plantas de marihuana.
De inmediato se pusieron en contacto con la delegación de la Fiscalía General de la República en el estado de Jalisco, la cual comenzó una carpeta de investigación y solicitó una orden de cateo. De inmediato, cuando la recibieron por parte del juez, el juez que autorizó el allanamiento, pues de inmediato las autoridades actuaron. Iban soldados, agentes de la Policía Federal Ministerial, peritos de la Fiscalía Estatal, elementos del Ministerio Público Federal. Adentro encontraron, y vaya cantidad de cosas que encontraron: 2 motos, 2 vehículos más, 13.900 plantas y 142 kilos de marihuana. Es decir, lo que encontraron fue un invernadero, el cual aseguraron sin reportar un solo detenido. El lugar se encuentra asegurado, quedó a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República en Jalisco, y la cual sigue investigando, pues, quién es el dueño, de qué grupo delictivo estamos hablando, quién estaba operando allí y en dónde se encuentran en estos momentos. Te muestro imágenes dadas a conocer por la misma Fiscalía General de la República hace apenas unas horas. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato. Gracias.